Ahora pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Una pregunta que nos están haciendo en el chat es si se aconseja administrar aspirina si se están tomando anticonceptivos. La aspirina no suma nada, digamos, al anticonceptivo. Si la persona la tiene que tomar por algún tema de salud específico, puede hacerlo, pero no está ni aconsejado ni desaconsejado, o sea, no afecta para nada. Bien. Es decir, hay veces que hay estudios, digamos, farmacocinéticos donde uno lee que determinada droga aumenta la absorción de un fármaco o del otro, y que esto ocurra no quiere decir que nos va a modificar algo en la práctica, digamos, variando la eficacia o la toxicidad del anticonceptivo, así que se puede utilizar. Bien. Otra consulta es si existen contraindicaciones en caso de gastritis o antecedentes de úlcera gástrica o duodenal. Bien, la gastritis de por sí no es una contraindicación para el uso de orales, ni la úlcera tampoco. Como efecto adverso a veces podemos tener un poco de malestar o de náuseas al inicio de las cajas, eso suele ser pasajero, pero quizás en las pacientes que manifiestan algún síntoma uno prefiere vías no orales. Obviamente si la paciente prefiere oral vamos con oral, pero recordemos que está la opción del anillo vaginal y del parche que saltean esa absorción intestinal, mismo del implante o del inyectable, y por ahí pueden ser excelentes opciones en ese tipo de mujeres. Tenemos que tener cuidado sí con otras patologías, por ejemplo la enfermedad celíaca, que si bien la mayoría de los comprimidos son aptos celíacos, la paciente quizás puede tener alguna exacerbación que disminuya la absorción a nivel intestinal, y ahí el tema es que bajaría la eficacia del anticonceptivo, así que tener cuidado en pacientes con problemas intestinales. Bien, bien, bien. Otra consulta que están haciendo es respecto al cambio de método de una píldora a otra, si es necesario tener en cuenta la concentración de hormonas, es decir, ¿puedo pasar a una concentración menor y sin perder eficacia o hay algún tipo de riesgo? Esa pregunta es excelente porque es el concepto que yo tuve bastante tiempo, es decir, que si bajábamos de una píldora, si bajábamos de dosis, había riesgo de ovulación. Por ejemplo, si bajábamos de 35 o de 30 microgramos de etinilestradiol a 20, podía bajar la eficacia. Pero estuve en la parte de revisión de la guía del Ministerio de Salud y justamente en la parte de cambio de métodos, y no pude encontrar bibliografía, ni yo ni mi colega, que sustentara esto. O sea que en teoría no debemos hacerlo. No sería necesario porque recordemos que aparte la inhibición de la ovulación tiene que ver más que nada con el componente de progestágeno del anticonceptivo. El estradiol ayuda a la inhibición de la ovulación y da estabilidad endometrial y colabora a este efecto, pero eso depende más del progestágeno. Si te quedas más tranquila y lo querés hacer, bajamos de dosis o salteamos placebo o sumamos preservativo 7 días, pero no hay bibliografía que sustente esto de que bajamos de dosis y hay que sumar otro método en el medio. ¿Se entendió? Sí. Otra consulta, ¿se aconseja el uso de un detox hepático cuando se toman anticonceptivos combinados? Bueno, eso viene un poco de la mano de lo que hablábamos, de que no están aconsejados los descansos, porque si uno lo toma, digamos, en principio no hay ninguna afectación hepática de la función hepática con el anticonceptivo, entonces tal detox o lo que sea no sería necesario. Lo que sabemos es que el etinilestradiol tiene una potencia importante en su molécula, por eso estamos hablando de microgramos y que eso es suficiente para la dosis a diferencia de los miligramos del estradiol natural. Pero justamente lo que produce es un aumento de las proteínas hepáticas, de la síntesis de proteínas hepáticas, y en general en una paciente sana eso no suele tener un impacto clínico, digamos, sí repercute en esto que hablábamos del aumento de los factores de coagulación, etcétera. Pero todos estos cambios en una mujer sana que no tiene patopatía no tienen ningún impacto, y por lo tanto el hacer descansos no suma porque no vamos a modificar significativamente nada, así que no está aconsejado. Bien, bien. Ahora una consulta respecto al olvido en toma de pastillas. Si se olvidan la toma de 2 o más pastillas, ¿qué hace? ¿Se toma 2 juntas más el de emergencia? ¿Se aconseja también preservativo? ¿Cómo se manejaría? Bien, eso queda de repaso en lo que dijimos. Siempre se toma la que se olvidó,
tratando de frenar justamente la ovulación que pudiera estar desencadenándose, entonces siempre recuperamos las olvidadas. Si el olvido fue en la primera semana, con lo cual la mujer, la paciente venía de un descanso o de un placebo, ese olvido sí la pone en riesgo, entonces en ese caso tiene que tomar el de emergencia. Si el olvido fue en la línea del medio, donde ya venía tomando correctamente y se supone que va a seguir tomando ok, esa línea del medio es como que es la menos peligrosa, por decirlo de alguna manera, para los olvidos. Y si eso ocurre al final, no tiene que tomar el de emergencia, pero tenemos que tratar de que la paciente o bien no haga el descanso o use preservativo 7 días, porque ese olvido se podría estar sumando al descanso programado de la píldora. Bien, entonces tomaría el de emergencia más del anticonceptivo. Eso si viene de un descanso, si viene en la primera semana. Si eso le ocurre en la última semana, lo que tenemos es que eliminar el descanso. O sea, hacemos un rango extendido. Le decimos que tire los placebos o que no haga el descanso y que siga otra caja directo, avisándole obviamente que su fecha de menstruación se va a modificar, porque si la está esperando y no viene, encima va a pensar que está embarazada y simplemente es que cambiamos la fecha de placebo. Perfecto, bien. Paso a otra consulta. ¿Cómo se maneja el cambio entre parche e inyectable? Bueno, el parche inyectable calculo que lo hemos visto mucho por esto de la ausencia del inyectable que estuvo en el mercado. Entonces recordemos que el parche, por el reservorio dérmico que tiene, va a tardar 48 horas en tener su acción. Entonces la idea es que lo apliquemos antes del vencimiento del inyectable, que lo decimos que es aproximadamente de 30 días, le decimos a la paciente que se lo ponga al mes calendario, pero sabemos que tenemos un margen de más o menos 2 días de efecto. Entonces le diríamos que si se la tiene que aplicar, digamos, el 11 de agosto le tocaba el inyectable, que el 9 de agosto se ponga el parche, ¿se entiende? Entonces cuando se venza el efecto del inyectable, su parche ya va a tener una biodisponibilidad para inhibir su ovulación. Bien, bueno. Otra consulta, ¿es real o es un mito que los anticonceptivos disminuyen la libido? Porque, bueno, se ve que este concepto está llevando a que mucha gente abandone el uso de estos tratamientos. Sí. Bueno, creo que estamos dentro de una corriente de bastante hormonofobia y de hecho ustedes habrán visto la publicidad de la drospirenona sola, que sin nombrarla habla de, viste, la anticoncepción libre de estrógenos y todas las, por lo menos en el consultorio de los ginecólogos, todas las pacientes preguntando, ¿son malos los estrógenos? ¿No los puedo usar? Cuando tienen bastantes beneficios también, pero que no los promocionamos a veces lo suficiente. Cuestión que yo creo que esto es muy individual, en líneas generales hay mucha controversia, esto es tema de congresos y congresos en ginecología, porque cuando hay algo tan controversial es que no podemos afirmarlo. O sea, hay mujeres, yo creo que hay mujeres en las que hay una repercusión, hay mujeres en las que no, pero el deseo sexual en la mujer es algo multifactorial. Entonces, muchas veces tiene que ver con otros factores que tenemos que analizar en la consulta y que obviamente es mucho más fácil echarle la culpa al anticonceptivo que a los 25 años de pareja, que a la rutina, que al estrés, que a la pandemia. Entonces, analicemos muy bien. Pero bueno, nosotros tenemos estrategias, se supone que con el anillo vaginal nos va mejor, con el estradiol natural nos va mejor, y a lo mejor en esos casos elegimos progestágenos un poco más androgénicos y no antiandrogénicos. Pero siempre tratamos de buscarle la vuelta y buscar alguna estrategia para que la paciente no deje su método y analizar otras cuestiones que tienen que, con las que tiene que ver a lo mejor su deseo y no exclusivamente echarle la culpa, como decíamos, a la pastilla. Bien, bueno. Otra consulta. Una mujer que debe comenzar una nueva caja. Si pasaron varios días desde que correspondía iniciarla, puede comenzar en cualquier momento y adquiriría seguridad a partir de los 7 días. ¿Es así? Bueno, para repasar lo que dijimos, si uno inicia en fase folicular temprana, es decir, menstrual o a los días de la menstruación, la eficacia es inmediata. Si empieza en cualquier otro momento, que sería el caso de la pregunta, necesitamos 7 días de toma correcta. Entonces, si la persona no compró, la mujer no compró la caja que tenía que arrancar y se demora en arrancar, puede hacerlo, suma otro método 7 días y puede arrancar cuando quiera, siempre y cuando no haya riesgo de embarazo, porque si nos dice yo no la arranqué y tuve relaciones sin protección, bueno, ojo, a lo mejor necesitamos dar el de emergencia y recién ahí iniciar, o esperar en ese caso sí a que menstrue y descartar embarazo,
para que no los arranque. Es decir, arrancamos en cualquier momento cuando estemos razonablemente seguros de que no haya embarazo. Y a veces tenemos que sumar de emergencia. Bien. Acá yo no sé si es una consulta o un comentario. Comentan que usando Mirena se evita la migraña. Yo no sé si esto es un mito o... El Mirena no tiene tanto impacto en la migraña en general. Es como bastante neutro porque no influye sobre la función ovulatoria. Entonces, en general, no hay mucho que agregue o que no, digamos. No es ninguna contraindicación, eso sí, la paciente migrañosa puede usar tranquilamente el Mirena. La contraindicación es una paciente que no tenía migrañas o que tenía y se lo pone y aparecen sus migrañas o empeora francamente, pero eso en general en la práctica no lo vemos, así que se puede usar tranquilamente. Y no tendría demasiado impacto porque no tenemos cambios en la función hormonal. Bien. Bueno. Otra consulta. Paciente afirma que el anticonceptivo le genera mayor ansiedad y que por ello come más. ¿Es posible o no? Es posible, sí. En líneas generales, la mayoría de los anticonceptivos que manejamos hoy por en día no dan un aumento significativo del peso corporal, excepto el acetato de medroxiprogesterona. Con este sí tenemos, como habíamos dicho en la charla, que tiene un efecto sobre receptores también glucocorticoides. Con el implante tenemos un muy bajo porcentaje de aumento de peso, pero puede existir. Así que en líneas generales es bastante neutro el anticonceptivo con respecto al peso, pero como digo, hay individualidades, hay receptores hormonales en el cerebro también, y con algunas mujeres nos puede pasar que se sientan diferentes, que tengan más ansiedad o afectos emocionales. Hay que estar atentos y poder nosotros ver, porque a lo mejor, como decíamos, con la sexualidad, por ahí se suman otras cosas y siempre por ahí es más fácil echarle la culpa a un hecho puntual o a una pastilla que ponerme a analizar si estoy mal por otra cosa o ansiosa por otra cosa. Pero hay veces que uno realmente busca y lo único que encontramos es eso, o es una paciente que estaba fantástica y después del anticonceptivo se sintió así. Pero bueno, por suerte para eso tenemos un montón de opciones, un montón de fórmulas y un montón de opciones anticonceptivas para ir eligiendo para cada usuaria, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, usted mencionó el faltante de inyectables, ¿sí? ¿Se puede aconsejar que hasta que se consigan los inyectables se use anticonceptivo oral? ¿Afecta el hecho que después vuelva a utilizar inyectables? No, es lo que se tuvo que hacer, digamos, como que no quedó mucha opción. El gran problema que yo veo a nivel práctico es que la usuaria de inyectable justamente lo elige por un tema de practicidad o porque ya demostró en su vida que no está apta o no puede acordarse de la toma diaria. Entonces es difícil lograr capaz ese compromiso. Y en ese caso, si uno puede elegir quizás un parche o un anillo, mejor. El problema del parche y del anillo, si la paciente no tiene cobertura, es que son caros versus a lo mejor un anticonceptivo más económico. Así que bueno, son todos estos factores, como también decíamos, en lo que es la elección de un método que hay que tener en cuenta. Pero sí, una opción puede ser un oral y después volver al inyectable. Mientras respetemos estos plazos y tratar de no dejar baches desprotegidos entre un método y otro para que no haya ovulación en el medio, ningún problema, es lo que hay y así nos hemos estado manejando. Bien. Nos consultan si hay que tener en cuenta las concentraciones de anticonceptivos con la edad. Bueno, en realidad, solo por la edad, como dijimos, no, la edad no es una contraindicación para ninguna dosis ni nada, digamos. Pero en la práctica a veces sabemos que la dosis sí influye en algunos efectos adversos que podemos tener, a lo mejor sobre el tema colesterol, sobre tema tensión arterial, sobre tema básicamente eso, lípidos y el riesgo de trombosis. Entonces, en la práctica tendemos los profesionales a quizás dar dosis más bajas con mujeres un poco más grandes, pero no es estrictamente necesario por la edad, sino por otras cosas que podemos tener en la historia clínica que van apareciendo así con la edad. Las dosis de 15 también están, pero la verdad es que no las usamos tanto, y en mujeres de mayor edad también queremos preservar un poco la masa ósea y a veces 15 microgramos de etinilestradiol es un poquito bajo. Bien. Bueno, consultan respecto a pacientes con diabetes, si deberían aconsejar el uso de solo progestágenos en pacientes con diabetes. Bueno, la OMS con respecto a diabetes
Esto, si ustedes tienen lo que yo les mencionaba, los de los criterios de elegibilidad al principio, está la app que se llama e-contraception, que ahí están volcados todos los criterios y uno va cargando la paciente que uno tiene adelante. No todo, porque la OMS tampoco analizó todas las patologías, pero uno puede poner, por ejemplo, paciente de 40 años, pones en condiciones, pones diabetes, si fuma, no fuma, si tuvo embarazos, cuánto pesa, y ahí uno carga a la paciente y pone enter, digamos, y te aparece qué métodos son categoría 1, 2, 3, 4, o sea, qué puedes usar, qué no. Así que la diabetes con menos de 10 años de evolución, sin daño de órgano blanco, la persona puede usar cualquier anticonceptivo, se supone. Pero si ya hay otros, el problema con la diabetes son los otros factores de riesgo, como decíamos, de riesgo de trombosis, por ejemplo, dislipidemia, por ejemplo, hipertensión, por ejemplo, otras cuestiones. Entonces, un anticonceptivo sin estrógeno es muy, muy bueno para una paciente diabética, pero si queremos usar con estrógenos, podemos, siempre y cuando sea una diabetes bastante controlada y sin muchos años de evolución. Bien. Bueno, consultan si el cambio de pastilla se puede realizar, aunque los principios activos y la composición sea diferente. Sí, se puede realizar, porque de hecho a veces hacemos el cambio por motivos económicos o porque una formulación a la paciente no le está resultando, tiene un efecto adverso, así que sí, lo podemos cambiar siempre, como decíamos, el tip es no dejar brechas, no dejar margen de descanso entre una y otra para que no se produzca ovulación, pero sí, muchas veces lo hacemos por estas cuestiones. Bien. Bueno, esas serían las preguntas. Recordar a los participantes que está el link y el código QR para que puedan dar el presente. Y a usted, doctora, agradecerle su colaboración, su participación, realmente fue muy clara. Y bueno, nada, muchísimas gracias por su aporte. Bueno, muchas gracias. Me encantó estar acá hablando de este tema que me encanta, así que bueno, quedo a disposición. Dejo igual queda el material y queda mi mail y mi Instagram por cualquier duda que tengan por si quieren seguir charlando de este tema. Bien, muchas gracias.